mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el relatornauta. El relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a nuestro Relatornauta Contraataca de cada lunes y de cada jueves aquí en Radio Caput, en esta maravillosa Radio Caput, a través de el YouTube, a través del streaming y por supuesto también con el apoyo logístico de InfoSiberia, que ya cumplió 10 años y que el sábado pasado tuvo su gran fiesta aquí en el boliche Pacos, y en nuestra querida radio. Pero bueno, la verdad que los acontecimientos se desenvuelven rápidamente y cambian el ángulo de análisis, aunque en realidad sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo el mundo de hoy en día. La lucha de clases sigue estando presente, las naciones y los pueblos tratando de independizarse de los imperialismos sigue estando presente como antaño. O sea que en definitiva el mundo y la humanidad sigue discutiendo las mismas cosas. Es cierto que hoy con una prevalencia de las derechas, con una prevalencia de los imperios, con una prevalencia de las oligarquías locales, que más tarde o más temprano con la lucha de los pueblos se va a terminar dando vuelta, ¿no? Venimos de un fin de semana donde se desató la Tercera Guerra Mundial definitivamente. Aquella Tercera Guerra Mundial que el Papa Francisco había planteado se estaba desarrollando en cuotas, bueno, ahora dejó de desarrollarse en cuotas para pasar lisa y llanamente a la etapa de la conquista de los imperios, ¿no? Del ataque despiadado de los Estados Unidos, de Donald Trump, de el pedófilo y genocida Donald Trump, en un ataque bestial contra Irán que desató la caja de Pandora, ¿no? Y la respuesta de Irán, que a esta hora indudablemente es una respuesta contundente también, sobre todo hacia Estados Unidos y hacia los aliados locales allí en la zona de Medio Oriente, que son los que le han brindado la posibilidad a Donald Trump de atacar Irán de la manera que ha atacado, ¿no? Sobre todo las monarquías como la monarquía de Arabia Saudita, la de Kuwait y la de tantos países satélites que funcionan allí en esa zona del mundo que hoy está en pleno conflicto y donde Argentina lamentablemente ha perdido ese rol que ha sido tan importante a lo largo de la historia, desarrollado por distintos gobiernos, por distintas etapas de nuestra historia, y que es la de no intervención, la de no injerencia. Aquí lamentablemente con el actual gobierno de la restauración oligárquico neoliberal, se está implementando una política internacional diferente, se está desarrollando en ese sentido, digamos, una activa participación en el rol imperial que está asumiendo los Estados Unidos de la mano de Donald Trump, y eso conlleva indudablemente que la Argentina se pone en riesgo, que el país, que nuestra sociedad se pone en riesgo por la decisión unilateral del presidente de la Nación de participar de la guerra. Tengamos en cuenta que la Constitución Nacional fija claramente
o indica claramente la necesidad de que sea el Congreso de la Nación el que determine que la Argentina participa de una guerra o no. Aquí ha sido todo lo contrario, se ha pasado por arriba de la Constitución, como la mayoría de las veces lo hace este gobierno, y ha decidido involucrar a la Argentina en un conflicto internacional en el que no tenemos nada, salvo estar del lado de los pueblos que están siendo agredidos, y las consecuencias que eso puede llegar a traer, bueno, ya las conocemos, ¿no? Pasó en los 90 de Menem, cuando tuvimos los 2 atentados aquí en la Argentina. Y eso fue, sin dudas, que producto de haber intervenido en el conflicto del Golfo, del lado de uno de los bandos. Y aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Quería poner la foto de los mártires que ha tenido esta invasión bestial de los Estados Unidos, este ataque bestial de los Estados Unidos a Irán, donde lamentablemente murió el imán Ali Khamenei, que durante muchos años fue el líder principal de la revolución islámica en Irán, por supuesto al lado del Ayatollah Khomeini, que fue el gran protagonista de la revolución islámica allí en la década del 70, y que hoy están, por supuesto, en la memoria de los pueblos libertarios del mundo, de los pueblos que se identifican con la necesidad de combatir a los imperios. El imán Ali Khamenei dio su vida, se martirizó, como se dice en la religión islámica, se martirizó en favor de su pueblo, ¿no? Y dio la vida tanto de él como de su nuera, como de su nieta. Lamentablemente fueron agredidos por Israel y por los Estados Unidos y fue asesinado. Pero aquí en Radio Caput decimos presente con la figura del imán Khamenei y también con la del Ayatollah Khomeini. Y van a triunfar, porque el pueblo de Irán va a resistir esta bestial invasión, lo está haciendo, está combatiendo, está luchando, está dando muestras de ser un pueblo fortalecido y seguramente va a poder salir indemne más allá de las consecuencias que está trayendo, por supuesto, en vidas, en desastres, en destrucción. Y la respuesta de Irán es lógica, ¿no? Si un pueblo y una nación se siente amenazada, se siente atacada de forma bestial como lo ha hecho Estados Unidos, es lógico que Irán reaccione y que reaccione también contra los socios que tiene Estados Unidos en la región, ¿no? Contra esas monarquías sanguinarias que son cómplices del imperialismo norteamericano. Por eso, uno de los temas que vamos a estar tratando en este programa, la labor de y incitamos con Cacho, que ha sido importante en este tema de la liberación de Nahuel Gallo. Pero bueno, uno de los temas que vamos a estar tratando justamente en este programa tiene que ver con el tema de la guerra Medio Oriente y poder informarnos de forma fehaciente, porque generalmente lo que pasa en este tipo de conflictos es que la primera víctima es la verdad. Y entonces, lamentablemente, el mundo occidental se informa a través de los medios occidentales que están alineados a la política de los Estados Unidos. Entonces, proveerse de buena información sobre lo que está sucediendo en este conflicto allí en la región es muy importante, y hacerlo a través de medios alternativos, ¿no? Por eso va a ser importante el diálogo que vamos a tener en un rato nomás con el profesor Fernando Esteche, que conoce muy bien de la situación que está ocurriendo en Medio Oriente y que nos puede brindar información fidedigna y no la información que nos llega permanentemente desde los medios de comunicación del imperio, que constantemente resaltan, digamos, los supuestos logros de la ofensiva norteamericana y no dan cuenta de las respuestas que Irán y el pueblo iraní están dando ante esta hora crucial allí en la región, ¿no? Así que va a ser importante la charla que vamos a tener con el colega y amigo Fernando Esteche, que sabe mucho del tema y que a eso de las 1:30 va a estar conectándose a través de la línea de comunicación. También otro de los temas que estuvo presente este fin de semana tiene que ver con lo que fue anoche la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, con el discurso del presidente, que más que un discurso fue un ataque virulento a la sociedad toda. Hemos visto al presidente en su versión más bestial y ridícula, al mismo tiempo podríamos decir, ¿no? Y la verdad que la sociedad a esta altura de las circunstancias tiene que preguntarse
qué es lo que ha votado, ¿no? ¿Qué es lo que ha votado? ¿Qué es lo que ha puesto en el poder del Estado de la Argentina, al comando de la misma y la degradación que esto significa, ¿no? Tener un presidente de esta laya realmente es una degradación para la sociedad, para las instituciones, para el normal desenvolvimiento de la democracia, con la tolerancia que la democracia debe tener frente a las distintas miradas, frente a las distintas ideologías. Y yo creo que esto habla también de nosotros, habla de los argentinos y habla de la degradación que la sociedad argentina, a la cual ha llegado la sociedad argentina, que es capaz de permitir que un personaje así sea presidente de nuestra nación, ¿no? La verdad que deberíamos preguntarnos, interrogarnos e interpelarnos permanentemente entre nosotros y sobre todo a quienes votaron esto. ¿Por qué hemos caído en semejante degradación? ¿Por qué hemos permitido que la democracia argentina, a 50 años, como se van a cumplir el 24 de marzo, 50 años de la dictadura nefasta y genocida instalada un 24 de marzo del 76, si bien venía ya con las acciones de la AAA, pero indudablemente ese 24 de marzo del 76 marcó un antes y un después para la Argentina, con el genocidio que se llevó adelante por parte de la dictadura militar. Entonces, a 50 años vista y tras la recuperación de la democracia, que ya lleva más de 40 años, tener un presidente así, que además, según se rumorea, va a dar el indulto el 24 de marzo a los genocidas, la verdad que debería ponernos a interpelarnos entre nosotros cómo hemos sido capaces de llegar a semejante degradación político, institucional y de todo tipo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, por supuesto, el coro de medios celebra, reivindica y permanentemente pivotea sobre las actitudes de un presidente que ayer quedó demostrado es un payaso. La verdad es impresentable desde todo punto de vista. Y así se lo ha visto. Yo creo que también muy dañado por lo que pasó con el tema Nahuel Gallo, ¿eh? Tuve la posibilidad de hablar con Oscar Laborde, estamos tratando de comunicarnos con él. Él fue uno de los gestores de la liberación de Nahuel Gallo. Pero el hecho de que haya sido la AFA, de que haya sido Chiqui Tapia, uno de los enemigos número uno del gobierno, quien se encargó de hacer los trámites y de generar la diplomacia entre federaciones de fútbol para conseguir la liberación de Nahuel Gallo, habla a las claras de la situación en la que está el gobierno, ¿no es cierto? No fueron capaces de hacer ningún tipo de gestión para liberar a un Nahuel Gallo que la misma Patricia Bullrich había mandado a Venezuela a hacer operaciones de inteligencia, ¿no? Y que después, cuando cayó preso, se hizo lado lobo y miró para otro lado. Pero ya estamos conectados con Oscar Laborde, que tiene la gentileza de charlar con nosotros como siempre. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué decís? Recordemos que él fue embajador en la República Bolivariana de Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo andás, Cacho? ¿Qué decís? Bienvenido a nuestra casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va la barra? Bien, bien, bien. Bueno, queremos que nos cuentes, Cacho, porque todos nos sorprendimos ayer con esa foto de los integrantes de la Asociación del Fútbol Argentino, de Luciano Naquis, de Isla Casares, de Nahuel Gallo, al pie del avión que suele utilizar la Asociación del Fútbol Argentino, y ahí empezamos a entender de qué se trataba todo esto, ¿no? Y entiendo que vos también participaste de las gestiones de la liberación del gendarme. ¿Qué me podés contar al respecto, Oscar? Y que seguramente que tu sorpresa fue menor que la de Javier Milei, que se enteró cuando ya estaba consumado el hecho, que habla mucho de inoperancia del gobierno, de la Cancillería de Javier Milei, tal vez de la falta de voluntad de que el Gallo esté acá. Hace un tiempo que venimos argumentando, haciendo cuestiones, tratando que ese tema se termine, sobre todo de que se ponga derecho en Nahuel Gallo, ¿no? Yo, más que en libertad de Gallo, yo creía que primero había que reclamar que se ponga derecho, que se supiera cuál era la causa, que se supiera que tenía un abogado, que hubiera de los familiares, y la verdad es que un poco y nada el gobierno. De hecho, ni siquiera habló la embajadora brasileña, que es la que se encarga de los intereses argentinos allá,
Entonces, era todo discurso de la ONU, incluso hasta la propia familia estaba un poco cansada y se va a decir, bueno, que no nos digan más, estamos trabajando, porque no vemos ningún resultado. Lo concreto que, bueno, que se venía, varios venían ayudando, conversando, se concretó ayer, obviamente con la tarea de gente de la Asociación del Fútbol, la amistad que tiene Chiquitapia con Jorge Jiménez, presidente de la Federación de Fútbol, y pudieron arreglar lo que Milei no pudo, lo que la Cancillería no supo o no. Por suerte, un tema. En un momento estaba en el fútbol cambiando, está intentando transitar el perdón, en fin, de buscar maneras de convivencia. Se logró esto y es importante. Claro, insisto, ¿no? El gobierno en ascuas. Sin duda. Bueno, de hecho yo creo que los nervios que mostró el presidente ayer en el discurso de inauguración de las sesiones legislativas tenía mucho que ver con haberse noticiado horas antes de la liberación de Nahuel Gallo de la mano de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Porque además todos sabemos que Chiquitapia parece ser el enemigo público número 1 hoy del gobierno y del Grupo Clarín. Así es, sí, me imagino. Sí, yo estoy seguro que se enteró en esas horas previas. Estoy seguro que la no mención es un problema para él porque tanto reivindicó lo de traerlo a Nahuel que cuando viene no sabe explicar ni cómo vino, no ya que él no tuvo nada que ver. Y después en el tuit le agradece a Italia, a los Estados Unidos y no la AFA. Es increíble. Evidentemente, ¿no? Y después baja del avión, el Nakis y el otro directivo de la AFA, y recién en el salón VIP puede saludarlo Patricia Bullrich, es decir, ni siquiera estaban cuando aterrizó el avión. Una ausencia de presencia, una incapacidad realmente alarmante. Bueno, así estamos en la política internacional que ni siquiera esa dependencia que tienen con los Estados Unidos les sirvió para que los yanquis se lo traigan. Tuvo que ser Chiquitapia. Increíble. ¿Vos estabas al tanto de las gestiones que ya llevaba adelante la Asociación del Fútbol Argentino? Se dice desde hace más de un año. Mirá, sí, yo creo que en esto no conviene entrar en detalles, pero efectivamente había gestiones de varios. Había una historia de la Federación Venezolana con Jorge Jiménez y la AFA con Chiquitapia que se venía dando. Así que sí, había gestiones de hace mucho. Sucede que ha cambiado también la situación en Venezuela, ¿no? Claro. Tenemos que decirlo. Hay un momento se aprobó la ley de amnistía, hay un diálogo con la oposición, hay un diálogo con los Estados Unidos. Es otro momento, entonces las gestiones hace mucho que las venimos haciendo, este es el momento oportuno. Claro, en su momento vos también fuiste muy atacado porque tomaste alguna iniciativa a pedido de la mamá de Nahuel Gallo y enseguida te salió la Pato Bullrich con todo, te salieron con todo y bueno, ahí reculaste un poquito. Entendiste que después esta gestión que estaba haciendo la AFA era más provechosa, ¿no? No, yo la verdad que no reculé. Me sentí muy apoyado con una cantidad de compañeros, de presidentes de diferentes lugares de Latinoamérica, porque, y como ahora, si el gobierno quiere la libertad de Gallo, toda gestión es buena, ¿no? Yo continué con las gestiones, por supuesto no me amilané de lo que me dijera Patricia Bullrich, ya lo hice despechada, porque insisto, la única gestión que se había hecho era aquella carta, y ahora, concretamente, lo que se trajo fue que gestiones de varios y la AFA. Entonces yo creo que es la bronca de no poder resolver y echarle la culpa al otro que intenta hacer algo, y que lo logra. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ahora salieron a decir que la AFA tendrá que explicar las relaciones que tenía con el chavismo. Bueno, evidentemente han sentido el impacto, digamos, ¿no? De haber quedado en falsa escuadra, donde se ha mostrado que la Cancillería argentina y que la diplomacia argentina ha fracasado totalmente. ¿Alguna vez vamos a saber, Oscar, qué hacía Nahuel Gallo allí? ¿Fue enviado por Patricia Bullrich en su momento? ¿Algún día vamos a saber qué pasó en esa situación?
no es el momento, me imagino que seguro vamos a saber. Y si el gobierno quiere pedirle explicaciones a alguien de sus relaciones con el chavismo, también lo tiene que hacer con Trump y con Marco Rubio y con los diferentes funcionarios que están yendo a Caracas, ¿no? Claro. Claro. Así que no creo yo creo que el despecho lo mueve, que están un poco como cegados por el impacto, pero digamos, la verdad que ahora criticar al que tiene relaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez, bueno, insisto, bueno, primero Milei, las veces que va y que se arrodilla frente a Trump, le pregunte qué hace él teniendo relaciones con Delcy Rodríguez, señor Trump. Claro, tendría que hacer eso, tenés razón, Cacho. Sí, te escucho. No, si quiere explicaciones podría empezar a preguntar a Tapia, a Donald Trump, a Marco Rubio, a todos los países que están, digamos, recomponiendo relaciones, a ver qué hacen relacionándose ahí con el jefe del Comando Sur, que estuvo en Venezuela con Delcy. La verdad que es tan burdo que no le da ni ganas de debatirlo en serio. Perdónese la ironía, pero sinceramente es una payasada tan grande, es un deterioro tan grande de las instituciones, de las autoridades, que ya no se sabe ni cómo responder, ¿no? Porque si no, tiene que argumentarlo obvio. Decía Bertolt Brecht, ¿cómo estaremos de mal? Que tenemos que argumentar lo obvio. ¿Cómo no va a tener relaciones el presidente de la Federación de Fútbol Argentino con su par y con la presidenta de un país que los recibe porque él estaba de viaje, lo de la AFA, ¿no? Oficialmente allá, y nos llevando centro de alta competencia? Pero en serio, a veces no puedo creerlo. Sí, Pienso es que es increíble. una... La última, Cacho, y agradeciéndote mucho la amabilidad y felicitándote por esta gestión de la que has participado, lo mismo que a la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué reflexión te merece este momento del mundo, no? Ya parece desatada la Tercera Guerra Mundial, lo que ha sucedido este fin de semana en Irán. Bueno, yo insisto que hay un debilitamiento de Estados Unidos. Claro, ese debilitamiento, ese declive relativo, hace que tome lo que realmente tiene, la fuerza militar, pero habla muy mal de su capacidad de dominar sin bombardear, de gobernar sin matar, ¿no? Yo creo que el momento es preocupante, pero no nos engañemos, Estados Unidos está en declive y lo que viene es otro mundo que no tiene nada que ver con Estados Unidos. Claro, en esta conjuntura, en estos días, uno queda impactado por toda esta escena, se encuentra Maduro, el bombardeo de Irán, pero eso habla de la debilidad de Trump, que esperemos cómo le va en las elecciones a medio término. Sí. Y yo creo que mucho tiene que ver con estos ataques, el hecho de que no se la ve bien en las elecciones de medio término, ¿no? Así es. Pero bueno, tendrán que ser los americanos los que colaboren también a detener al loco ¿no? Esperemos que el pueblo norteamericano reaccione, los pueblos del mundo también están reaccionando y lo que estamos viendo es que Irán se la está bancando, como se dice mal y pronto, ¿no? Claro. Hay que seguir atentamente, son cosas complejas y largas. Dice que en 4 semanas lo resuelve Trump, creo que en 1 semana iba a resolver la guerra de Ucrania y por ahora no lo está logrando. Sí, lo mismo con la invasión a Venezuela y el secuestro de Maduro. Por eso hay que dejar también con un poco el tiempo de cande, porque esta vorágine, la velocidad que tiene la comunicación en estos tiempos, y lo que dice Trump, que dice todo lo contrario esta semana que la que viene, y es diferente a lo que fue la anterior, hay que serenarse y tratar de observar los fenómenos más complejamente. Oscar Laborde, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, compañero. Ahí estaba Oscar Cacho Laborde, militante del peronismo de Avellaneda, lo conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos una gran relación y fue embajador en la República Bolivariana de Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández. Él fue uno de los gestores de esta negociación que termina con la liberación de Nahuel Gallo, donde la clave de todo esto la tuvo la Asociación del Fútbol Argentino. Sí, Claudio Tapia. Tapia 1, Milei 0, por no decir más, por no decir 4, 5-0. La verdad, una jugada brillante del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, una jugada política, institucional,
brillante en un momento delicado para el propio Tapia y para la propia AFA, que está siendo atacada de forma brutal por el gobierno nacional y por los intereses creados que hay en torno de quedarse con el negocio del fútbol, fundamentalmente el Grupo Clarín. El hecho de que 2 horas antes del discurso presidencial en la Cámara de Diputados y de Senadores haya aparecido esa foto al pie del avión con la mano derecha de Chiqui Tapia. Tapia no pudo viajar. Muchos dicen, por ahí el juez sabía. No, el juez no sabía. Lo que pasa es que el juez lo que no quería era volver a darle la posibilidad de viajar a Tapia cuando había sido muy criticado por los medios durante la semana anterior porque le había permitido a Tapia viajar a Brasil y viajar también creo que fue a Colombia, Justamente, entonces, el hecho de haber hecho esta gestión la AFA a través de la Federación Venezolana de Fútbol y de lograr la liberación de Nahuel Gallo y que esa foto estuviera 2 horas antes del discurso presidencial, lo puso muy nervioso a Milei, muy nervioso. Tanto es así que si bien es cierto que el discurso él lo tenía preparado de ese modo, de un modo ofensivo, agraviante, en el insulto permanente, que parece ser una fórmula que hasta el momento le ha dado buenos resultados al presidente, producto de una sociedad enferma, porque solamente una sociedad enferma como la sociedad argentina puede permitir que tengamos un presidente así, solo una sociedad enferma. Pero más allá de eso, lo cierto es que esa foto lo puso muy nervioso y entonces lo que se vio en la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación fue un Milei muy nervioso, muy sacado, que evidentemente se había comido un gol de la mitad de la cancha de Claudio Chiqui Tapia, al que muchos subestiman, porque es negro, porque se dice peronista, entonces lo subestiman, pero el tipo no para de meter goles, esa es la verdad, ¿no? Guste o no guste. Pero bueno, enseguida ya tenemos la posibilidad de comunicarnos con el profesor Fernando Esteche. Va a ser muy interesante dialogar con él, porque lo decimos una vez más. La primera víctima en este tipo de conflictos es la verdad, es la información. Y necesitamos tener información de primera mano y no la que nos dan los medios de comunicación que están alineados al imperialismo norteamericano. Por eso lo hemos convocado a Fernando en este Zoom y le agradecemos desde ya su participación. ¿Cómo anda Fernando Esteche? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Hablar con vos y hablar en esta radio tan querida. Lo mismo, Fernando. Bueno, contanos cuál es la situación actual después de que se sucedió este ataque de Estados Unidos contra Irán, el asesinato del imán Jamenei y las consecuencias que ello tuvo para toda la región de Medio Oriente. Bueno, me parece que lo que está claro ahora es que las consecuencias no eran consecuencias livianas. Todos los países del Golfo están con seria preocupación. Hoy Putin tuvo con 6 jefes de estados distintos de los países del Golfo, estuvo comunicación telefónica, porque lo llamaron para que intercediera. Todo lo que es la estructura de ofensiva, lo que ellos llaman la estructura de contención, lo que son las bases militares en los países del Golfo, las conocidísimas bases militares norteamericanas, fueron destruidas y reducidas a 0% de capacidad operativa. Y se entró en una etapa donde quienes empezaron esta incursión, los americanos y el sionismo genocida, que pensaron que podían hacer una operación de corto plazo y que ahí fueron por eso, se encontraron con una respuesta muy contundente, con un pueblo y un Estado además que estuvo preparándose para una guerra de largo plazo, sabiendo además que es una guerra asimétrica. Asimétrica significa, por ejemplo, que cada defensa antimisilística o antidrón que utilizan los sionistas o los Estados Unidos sale $4 millones. Y cada dron que produce Irán, que produce por miles, sale $35.000. En esa asimetría, el más fuerte tiene más que perder, no más que ganar. Me parece que es importante, obviamente, hablar de lo que... Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de que se inauguró este ataque con ahora cerca de 200 nenas masacradas, ¿no? En lo que fue el primer bombardeo, anoche, para lo que fue nuestra noche, ayer, anoche,
un hospital de niños. En este momento, hace no más de una hora y media, terminaba una oleada de ataques que caracterizaron similares a lo que era la saturación de Gaza sobre Teherán. Hay más de 500 civiles muertos en Teherán, hay cadáveres desparramados y bolsas. Ahora, de la misma manera, Tel Aviv, Haifa, Jerusalén, Belén, hay en los territorios ocupados por Israel, de territorios palestinos ocupados, ahí también recibieron una respuesta, ya van por la decimocuarta, creo, oleada de respuesta. En el marco de esto hay lo que se conoce como el triángulo energético estrategia, el nudo energético es el triángulo energético, que son Ras Laffan en Qatar. Hoy hizo un anuncio temprano a la mañana nuestra de producción cero. Digo, el principal productor de gas natural licuado del mundo, el principal del mundo, está en producción cero, ¿no? Eso es Ras Laffan. Ras Tanura, a través del ataque que se hizo a la refinería de Aramco, eso es Arabia Saudita, y Al-Hamadi de Kuwait, que es la otra refinería y de capacidad de transportación fundamental del petróleo del Golfo, fueron afectadas directamente, lo que significa un colapso energético, un blackout energético en las próximas horas. Lo de Qatar llevó el precio del gas natural en un aumento del 500% inmediatamente. Europa está... ni hablar de esto, pero tenemos, además de ese colapso que tiene que ver con colapso de producción, tenemos Hormuz cerrado, ¿no? Con tanqueros hay más de 200 tanqueros esperando pasar. Los que intentan pasar son impactados por misiles, hay 2 hundidos ya. Hormuz cerrado, por donde pasa la quinta parte de la energía del mundo, del gas y del petróleo. Y el Mar Rojo cerrado por los hutíes, que es por donde pasa la quinta parte del transporte de mercancías, ¿no? Esto, lo que importa es que las principales potencias, que son las receptoras de esta exportación, así como las exportadoras, las principales potencias exportadoras, sean por caso China, por ejemplo, o India, y ni hablar de Europa, y el resto de Asia, están en una situación de preocupación, de crisis, y alentando, intentando y conversando para que se produzca una desescalada. Ahora estamos hablando de una desescalada, de una operación que fue absolutamente prepotente y grosera, de violación y sabotaje de la diplomacia, y con el martirio del líder, Jamenei, que fue además un objetivo. Digo, los primeros 500 objetivos de los 200 aeronaves sionistas genocidas en las primeras 2 horas de la operación, que ellos llaman León Rugiente o algo así, fueron a la comandancia, a la guardia, al palacio residencial. En la primera hora ya habían impactado y habían asesinado a Jamenei. No pueden esperar que con un pedido de disculpas y haciendo un conteo de víctimas de un lado y del otro se desescale sin que suceda nada, porque Irán vino advirtiendo e Irán sigue advirtiendo. Digo, el martirio del líder lo que provocó es cerrar de un portazo la posibilidad de una desescalada del conflicto. Aquello que Trump o Netanyahu, por caso Netanyahu por ahí no merece mucha lectura, porque Netanyahu esta guerra la necesita para subsistir él. Digo, no hay ahí. Ahora, por caso, lo que podría haber sido una salida elegante de Trump, el martirio como trofeo, la muerte de Jamenei, ilusionarse o engañar o mentir como hace él sobre una situación de cambio de régimen y entrar de nuevo en una larguísima letanía de runfla diplomática, no tuvo ningún margen no tuvo ninguna posibilidad de hacerlo. En esto tiene ¿eso qué muestra, crisis. Fernando? El hecho de que hayan proclamado en plena ofensiva un cambio de régimen en Irán y que el mismo no se haya producido, que no haya habido levantamiento en Irán en contra de la revolución islámica, todo lo contrario, los iraníes salieron a la calle a respaldar a la revolución y a llorar a su líder, al Ayatollah Jamenei. Evidentemente ha mostrado que el cálculo que ellos hicieron no era el correcto, digamos, ¿no? Como les pasó con Venezuela. El mismo cálculo fallido de la guerra de los 12 días y el mismo cálculo fallido de un intento de implantar una revolución de colores en diciembre y enero, vos te debes acordar, sí.
que fracasaron. Obviamente el pueblo iraní tiene contradicciones, tiene problemas, tiene, producto del bloqueo además, presiones y carestía de la vida que justificarían una reacción, pero ante la agresión imperialista, ahí yo creo, espero no equivocarme, hay gran unidad y han producido una gran unidad no solamente del pueblo iraní, sino de los pueblos vecinos. Bueno, hay escenas en Pakistán, hay consulados norteamericanos que han sido atacados, hay manifestaciones en todos lados, y aquel eje de la resistencia que todos dieron por muerto se llevó puesto, por ejemplo, en Irak, que digamos que es la expresión del eje de la resistencia más débil, sería, desmoronaron, desbarataron la base del Erbil y siguen operando. Hezbollah de Líbano le declaró la guerra a Israel, está sufriendo muchas bajas, pero está también provocando grandes bajas en Israel. Bueno, ni hablar de hutíes en Yemen, ¿no? Que han cerrado, ha colapsado el Mar Rojo. Pero además lo que las monarquías del Golfo empezaron a tomar nota ahora es que aquellos que albergaron las bases militares están sufriendo las consecuencias. Por eso están hablando con Putin, por eso están hablando con Xi Jinping, por eso pretenden el desescalada. Y Irán lo dijo y se lo está diciendo a los europeos, que desde las bravatas bravuconas a que nos tienen acostumbrados, dice Merz, vamos a colaborar. Merz no tiene para ponerle nafta a los aviones, no puede. Y Macron, que le falta meterse la mano entre el traje para que está copado en Napoleón, manda el portaaviones al Mediterráneo, que va a tardar 40 días en llegar. Es una cosa que no tiene que... En 40 días el mundo, si sigue en esta dinámica, estamos en otra... y dice que va a empezar a producir ojivas nucleares. Pues digo, Macron es un personaje... que hay que prestarle atención por lo inestable, ¿no? Por la inestabilidad emocional, estando a cargo de una potencia nuclear. Ahora, de parte de lo que te diría es, la base, el cinturón que tardaron 30, 40 años en construir, logístico, operativo, inversión financiera, presupuestaria, transporte, preparación, ese cinturón de bases militares en el Golfo hoy no existe más. Y no se tomaron 2, 3 días, que son los 2, 3 días de guerra. El primer día de guerra ya no estaba operativo. La cantidad de concentración de flota que hizo sobre el borde, sobre la plataforma continental de Irán, con el Lincoln a la cabeza, se fueron al Índico, huyeron, están en la guerra, se fueron. Sí, sí. Chipre es un caso emblemático. Todos los aviones de la región del Golfo los evacuaron a Chipre porque no tienen condiciones operativas en el Golfo. Un alto general de la Guardia Revolucionaria dijo, si se van a Chipre vamos a bombardear Chipre, y si vayan donde se vayan los vamos a bombardear. Y bombardearon Chipre, y dieron el blanco en Chipre. Y el presidente de la parte griega de Chipre tuvo que decir, váyanse de acá, a los británicos y a los norteamericanos, váyanse de acá porque nos están bombardeando a nosotros. Por lo cual comenzó hace unas cuantas horas la evacuación también de Chipre. Es decir, esto no perdamos de vista, es una guerra asimétrica, es la primera y la cuarta potencia militar del mundo contra una potencia regional. Es dramática, hay muertes, hay devastación de un lado y del otro, pero como bien decías vos, ante la muerte de la verdad, incluso la muerte de la información, aunque más allá aunque sea, digo, acá pareciera que no pasa nada y pareciera que Irán estaría a punto de colapsar. Sí, y eso la es lo verdad que se es que señala en los medios. Irán está padeciendo los golpes, claramente está recibiendo terribles golpes. Hay que decir que está contando con la cooperación de dos aliados estratégicos, que es inteligencia estratégica rusa y China. ¿Rusia y China están aportando ayuda a Irán? Sí, no están con batallones, no están con pilotos, pero los Su-35 son rusos, por ejemplo, los aviones, los misiles MQ-9B son chinos, los S-400 de defensa antiaérea son rusos. Están, y después hay inteligencia estratégica, de geolocalización, de las brechas, de cosas que Claro. no tendría la capacidad Irán de poder resolver, pero no solo Rusia y China, los pueblos de la zona, los pueblos de la región están produciendo situaciones ante las monarquías del Golfo que implosionan, que le dan, ¿no? Claro. oxigenan la situación. Pero lo que hay que decir es que China, por eso te ponía el ejemplo de lo que es la simetría de esta guerra,
Primero que vienen de fatiga de guerra. Israel se metió contra 7 países a la vez, Estados Unidos bancó eso, hizo lo de Ucrania, qué sé yo. No tienen capacidad de reproducción de armamento de defensa en función de la capacidad de ataque que tiene Irán, que vino preparándose para esto y se preparó para una guerra de largo aliento, no se preparó para una operación de 10 días. A diferencia de Israel y de Trump, que plantearon una operación de una semana o 10 días y que ya en el segundo día operativo están padeciendo severas consecuencias, no solo del estrangulamiento. Hoy se desmoronaron los mercados, hoy aumentó el petróleo a las nubes, Un desastre, un caos. el gas natural a las nubes. Además de eso, que eso es un descalabro financiero comercial global, sus aliados tomaron nota de que Estados Unidos los abandonó. Hoy uno de los príncipes saudíes dijo, lejos de defendernos a nosotros, donde tienen principales bases militares, concentraron sus defensas en Israel y nos dejaron desprotegidos. Eso a la larga se factura. Es un dato, sí. Ahora, Fernando, en lo que hace a la propia Irán, digamos, ¿no? Porque evidentemente toda la principal línea de conducción del país fue eliminada en este ataque al imán Jamenei. Pero lo que uno advierte es que el recambio se produjo rápido. Bien vos lo decías, evidentemente Irán estaba preparado, digamos, para la contingencia, ¿no? Sí, el propio Jamenei lo dijo una semana antes de su martirio. Él dijo, tenemos preparados por lo menos 4 capas operativas ejecutivas. Hay un dato, mirá. A Jamenei claramente lo matan en la primera hora de los ataques, porque él muere en su residencia al lado del Palacio de Gobierno en una reunión. Después de esa primera hora, durante 20 horas hasta que dijeron que Jamenei estaba muerto, el dispositivo de defensa de Irán funcionó como si Jamenei estuviera vivo ordenando. Entonces, el plan de contingencia, de respuesta ante un ataque ya está armado. No necesitan a Jamenei. Ahora están discutiendo y una cosa que provocaron, este tipo de martirios y este tipo de operaciones terroristas antipersonales, lo que provocan lejos de debilitamiento y fortalecimiento fundamentalmente de los sectores más radicalizados. Ali Larijani, que era un conciliador, una suerte de tipo de decir, bueno, veamos, no sigamos produciendo uranio. Cualquiera de los que hacen una lectura de la interna iraní diría, bueno, Larijani no era el más, su hermano sí era un ortodoxo, pero él no era tan... Bueno, hoy es uno de los exponentes más radicalizados que dice, no hay manera de que termine esta guerra si no es con la rendición incondicional de los que nos atacaron. Sí, sí. Y Ali Larijani probablemente sea el próximo líder. Y si no es él el próximo líder, otro que es Arafi, que es el actual miembro del triunviro transitorio, Arafi también era un reformista. No era del ala dura de la revolución. Y vos lo escuchás a Arafi hoy y dice, no hay manera de que vayamos a negociar. Es decir, radicalizaron a los sectores menos radicalizados de la revolución. Y obviamente, para darte un ejemplo, un exponente es la designación de Bahidi como jefe de la Guardia Revolucionaria, que tiene que ver con la consolidación de un ala que es la más conspicua, representativa de lo que es la vieja tradición revolucionaria antiimperialista, fundamentalmente antisionista y antinorteamericana, ¿no? Claro, respecto, digamos, de lo que hace a la región y sobre todo al mundo árabe, al mundo musulmán, ¿no? Que tiene sus distintas vertientes. Todos sabemos que Irán es un país persa, no es un país árabe, que tiene a su población mayormente en la religión musulmana, pero con la vertiente chiita. ¿Qué pasa con las otras vertientes de la religión musulmana y de los otros países que pertenecen al mundo árabe, no? Bueno, mira, Pakistán es sunita. Uh-huh. Pakistán tuvo enfrentamientos, los marines norteamericanos asesinaron pobladores civiles pakistaníes en el intento de Pakistán de solidarizarse y apoyar al gobierno. Y hoy el Parlamento pakistaní hizo un homenaje muy sencillo, solamente sesionó para homenajear a Jamenei. El pueblo turco, además de ser sunita, es túrquico, donde ahí tenés, qué sé yo, los propios azeríes con algunas contradicciones. Los pueblos aún superando las escuelas islámicas o las divisiones de este tipo, claramente, por eso te digo que las monarquías del Golfo tienen que atender a una cuestión, no vaya a ser
que la figura de Jamenei termine unificando a todo el mundo musulmán, claro. Sí, hoy, en estos días ha habido muchas movilizaciones en todos los países musulmanes, en los pueblos, y los pueblos llevaban la pancarta de Jamenei, más allá del sunismo, del chiismo o de lo que sea. Hay obviamente una operación que es el intento, la porfía cínica y pretenciosa de Israel, que es hacer de Irán 4 o 5 países, entonces la Persia, Baluchistán persa, el Azerbaiyán persa, el Kurdistán persa, fraccionar, eso parece estar lejos de poder suceder, y me parece que más allá de los enojos, los dolores y los problemas que tengan monarquías como la de Qatar, como la de Arabia Saudita, yo creo que Mohammed bin Salman, el verdadero jefe de Estado en Arabia Saudita, que es el príncipe heredero, me parece que claramente advirtió lo que fue la traición de Estados Unidos, cómo los dejaron solos, y eso a la larga se va a pagar. Y me parece que en esta guerra asimétrica lo que está en juego, porque es una guerra asimétrica, además no contra cualquiera, sino contra uno de los fundamentales arquitectos del nuevo orden global, ¿no? De la multipolaridad. Irán no es otra cosa que eso. Y en este sentido me parece que la derrota de Irán sería la confirmación de que no hay otro mundo posible. Claro, de que el imperialismo, pero bueno, recién me lo decía, hacen lo que quieren, y me parece que la posibilidad, por eso digo, Irán tiene que vencer para que todos los pueblos nos convenzamos de que hay otro mundo posible. Coincido con vos. Recién me decía Cacho Laborde, a quien consultamos por el tema de la liberación de Nahuel Gallo, él fue partícipe de la gestión, y me decía, evidentemente nos tenemos que quedar con la interpretación más global de esto. Evidentemente Estados Unidos está en retroceso y estos manotazos de ahogado tratan de alguna manera de mostrarle al mundo de que no es así, pero en realidad sí es así. Y el multilateralismo se va a imponer más tarde o más temprano. De hecho, se está imponiendo, ¿no? Y yo creo que lo que vos explicabas sobre lo que está sucediendo en la región es muy claro al respecto. Fernando, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación en el programa, el afecto personal de siempre, y bueno, estamos para aprender de vos, que conocés mucho del tema. Un abrazo grande, gracias Javier por la entrevista. Un abrazo grande. Fernando Esteche, charlando con nosotros, el profesor Fernando Esteche, que conoce muchísimo de los sucesos allí en Oriente Medio, de hecho da sus clases al respecto en la Universidad Nacional de La Plata, y un gran militante del campo nacional y popular. Bueno, nos estamos yendo porque arrancó marzo y arrancó la programación de Radio Capot con todo, así que se vienen más programas, a disfrutarlos. Nos vamos con ese informe sobre lo que es el Estrecho de Hormuz, que por ahí muchos no conocen de qué se trata, el Estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte de la producción petrolera mundial, y que hoy Irán cerró por completo, y evidentemente esto pone al mundo en una crisis económico, energética y política también, por supuesto, a partir de esta agresión brutal de Donald Trump. Va a ser interesante saber de qué se trata. Les dejo el informe sobre el Estrecho de Hormuz y nos reencontramos el próximo jueves. Gracias, Martín Loza. Hasta el jueves, Ciao, ciao. If Iran blocks the Strait of Hormuz, what impact will it have on the entire world, and which country will be affected the most? First, let's understand what the Strait of Hormuz actually is. It is a small area of just 33 kilometers located between Iran, Oman and the UAE. It is a narrow sea passage through which almost 20% of the world's oil supply flows, nearly 17 million barrels every day. This oil comes from 8 countries located in the Persian Gulf, including Iran, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia and the UAE for the United Arab Emirates. Saudi Arabia, Kuwait and Qatar, 90% of their oil exports pass through this narrow route to reach the rest of the world. If Iran blocks the Strait of Hormuz, following countries will suffer the most damage. First is India, because it imports 85% of its oil, and 60% of that comes from Middle Eastern countries like Iraq, Saudi Arabia, Kuwait and the UAE. Fuel prices in India would skyrocket
market, and as a result, everything related to oil and all industries would face severe disruption. Industries could shut down, there would be job losses, and the economy would be severely affected. The second most affected country would be China. China is the world's largest oil importer, bringing in 10 million barrels of oil every day. 40% of China's oil imports pass through this Strait of Hormuz. Although China has built oil pipelines with Russia and Central Asia, they don't even fulfill 20% of its energy needs. So, if the Strait of Hormuz is blocked, China's economy could suffer a massive blow, and if China's economy is shaken, its effects will be felt all over the world. The third most affected country would be Japan, as it imports 90% of its oil, and 75% of that passes through the Strait of Hormuz. The fourth most affected country would be Saudi Arabia. 80 to 90% of Saudi Arabia's oil goes to the rest of the world through Strait of Hormuz, while only 10% goes to Europe via its Red Sea coastline. So if this choke point is blocked, Saudi Arabia's economy will be heavily impacted. Imagine that a country suddenly loses 80 to 90% of its revenue. What would happen to it? Something similar could happen to Saudi Arabia. There's also a high chance that Saudi Arabia might send in its military to reopen the route, and that could make the situation even worse. Fifth is Pakistan, which gets about 90% of its oil through the Strait of Hormuz. This oil meets around 27% of the country's energy needs. So if the route is blocked, prices in Pakistan could rise sharply. But there's an interesting twist. Since Pakistan shares a border with Iran, and several government reports suggest that 35% of Pakistan's diesel comes unofficially from Iran. So if the strait is blocked, Pakistan might turn to Iran for oil, either quietly or through an official deal. Next in line is the UAE, because as nearly as 72% of its oil exports rely on this Strait of Hormuz. The country does have a backup option, the Habshan Fujairah pipeline, which allows it to bypass the strait and export up to 60% of its oil. But for a major economy like the UAE, losing the remaining 40% would still be a serious blow. Next comes the European countries like France, Germany and Italy, which on average get 10% of their oil through the Strait of Hormuz. A blockade here would hit them hard as well. Globally, experts warn that oil prices could soar past $150 a barrel, causing widespread inflation and possibly triggering a major global recession. So this small 33-kilometer area holds enough power to shake the entire world. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular.